Le dije a mi hijo que iba a viajar por unos días a la casa de mi hermana y me escondí en la vecina. Esa noche, lo vi llegando con toda la familia de mi nuera y un camión de mudanza parado enfrente a mi portón. Esperé una hora y llamé a la policía, diciendo que ladrones habían invadido mi casa. Ellos jamás olvidarán lo que ocurrió después. Pero para entender por qué llegué a hacer algo así, necesito contarles cómo empezó todo. Como una madre de 71 años, que dio toda su vida por su hijo, terminó espiando desde la ventana de una vecina mientras su propia sangre intentaba robarle lo único que le quedaba. Todo comenzó 3 meses antes, cuando Diego y Daniela se mudaron a mi casa. Al principio parecía temporal. Una ayuda. Ellos atravesaban dificultades económicas, o eso me dijeron, y yo como siempre abrí mi puerta sin pensarlo 2 veces. Soy su madre. Es mi deber, ¿no? Les di la habitación principal del segundo piso. Les hice espacio en los armarios. Reorganicé toda mi rutina para acomodarlos. Y ellos llegaron con sus maletas, sus promesas de que sería solo por un par de meses, y esa sonrisa que ahora sé que era completamente falsa. Las primeras semanas fueron tolerables. Diego trabajaba, salía temprano y regresaba tarde. Daniela se quedaba en casa, pero manteníamos una distancia educada. Ella en su cuarto, yo en el mío. Nos cruzábamos en la cocina, intercambiábamos palabras corteses sobre el clima o la comida, y cada una seguía con su vida. Yo pensaba que era normal, que necesitaban su espacio, que eran una pareja joven acostumbrada a su independencia. Nunca imaginé que ese silencio era en realidad desprecio contenido. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando cumplí el 3er mes de tenerlos bajo mi techo. Los gestos de Daniela se volvieron más fríos. Dejó de responder cuando yo le hablaba. Entraba a una habitación y salía cuando yo entraba, como si mi presencia le molestara físicamente. Diego empezó a evitar mi mirada. Ya no se sentaba conmigo a tomar café por las mañanas como solía hacer. Ya no me preguntaba cómo había dormido. Ya no existía para él, excepto cuando necesitaba algo. Una comida caliente. Ropa limpia. Silencio para sus llamadas de trabajo. Y entonces comenzaron los comentarios. Pequeños al principio. Daniela mirando alrededor de la sala y diciendo con un suspiro estudiado, «Esta casa es tan grande para una sola persona, ¿no crees, Diego?» Él asentía sin mirarme. O cuando pasaban junto a la habitación de huéspedes vacía, ¡qué desperdicio de espacio! Se podría hacer tanto con esto. Yo escuchaba cada palabra, cada insinuación, y sentía como algo dentro de mí comenzaba a endurecerse. Una noche, hace exactamente 2 semanas, escuché voces en la cocina. Eran casi las 11 de la noche y yo había bajado por un vaso de agua. Me detuve en el pasillo al reconocer el tono conspirador de Daniela. Estaba hablando por teléfono. «No te preocupes, papá. Ya casi está todo listo. Solo necesitamos que ella se vaya unos días y podemos hacer el movimiento». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿El movimiento? ¿Qué movimiento? Me quedé allí, paralizada en la oscuridad del pasillo, conteniendo la respiración para no hacer ruido. Diego ya habló con el cerrajero, continuó Daniela con esa voz que intentaba sonar casual pero que destilaba excitación. Dice que puede cambiar las chapas en menos de 1 hora. Y el abogado de ustedes ya tiene los papeles listos para demostrar que llevamos tiempo viviendo aquí como cuidadores. Posesión por uso, o algo así. No entiendo bien los términos legales, pero Rafael dice que es sólido. Rafael. Su padre. Así que toda la familia estaba involucrada en esto. No era solo mi hijo y mi nuera. Era un plan familiar. Una conspiración completa para quitarme mi casa. Subí las escaleras en silencio esa noche. Cada escalón me pesaba como si cargara piedras en los hombros. Cerré la puerta de mi habitación y me senté en la cama, temblando. No de miedo. De rabia. De una indignación tan profunda que me quemaba por dentro. Les di todo. Absolutamente todo. Mi tiempo, mi espacio, mi paz, mi hogar. Y ellos estaban planeando robarme lo único que me quedaba. La casa que compré con mi difunto esposo hace 40 años. La casa donde crié a Diego. Donde están los recuerdos de toda mi vida. Y querían arrebatármela como si yo fuera un obstáculo. Como si fuera basura que se puede tirar cuando ya no sirve.
No dormí esa noche. Me quedé sentada en la oscuridad, pensando, analizando, planeando. Porque si algo he aprendido en 71 años de vida es que las lágrimas no resuelven nada. La autocompasión es un lujo que no me puedo permitir. Y si mi propio hijo estaba dispuesto a traicionarme de esa manera, entonces yo también podía jugar. Pero jugaría mejor. Jugaría para ganar. A la mañana siguiente, actué como si nada hubiera pasado. Preparé el desayuno. Sonreí cuando Diego bajó. Le pregunté a Daniela si quería más café. Ellos me miraron sorprendidos por mi amabilidad repentina, pero aceptaron sin hacer preguntas. Comieron en silencio mientras yo lavaba los platos, y en mi mente ya estaba 3 pasos adelante. Ya sabía exactamente qué iba a hacer. Solo necesitaba tiempo. Y aliados. Esa tarde, cuando ellos salieron, crucé la calle hacia la casa de Marta, mi vecina de toda la vida. La única persona en este vecindario que realmente me conoce. Toqué su puerta con el corazón acelerado, y cuando ella abrió con esa sonrisa cálida que siempre tiene, supe que había tomado la decisión correcta. Marta, necesito tu ayuda, le dije sin rodeos. Y necesito que confíes en mí, porque lo que voy a pedirte va a sonar completamente loco. Marta me hizo pasar a su sala sin hacer preguntas. Esa es una de las cosas que más valoro de ella. Después de 30 años de ser vecinas, conoce mi silencio tanto como mis palabras. Sabe cuándo necesito desahogarme y cuándo necesito acción. Y ese día, mi cara le dejó claro que no era momento para té y conversación ligera. Era momento para la verdad. Para la crudeza. Para quitarme la máscara de madre abnegada que había llevado puesta durante demasiado tiempo. Me senté en su sofá color crema y las palabras salieron como un río contenido durante años. Le conté todo. Los comentarios pasivo-agresivos de Daniela. La indiferencia de Diego. La conversación que había escuchado la noche anterior. El plan para cambiar las cerraduras. La conspiración con Rafael y un abogado. Todo. Cada detalle que había estado guardando porque tenía miedo de admitir que mi propio hijo era capaz de algo así. Marta escuchó en silencio, y cuando terminé, vi algo en sus ojos que no era lástima. Era furia. Furia en mi nombre. Esos malditos, dijo finalmente, con una voz tan baja que casi no la escuché. Después de todo lo que hiciste por él. Después de criarlo sola cuando tu esposo murió. Después de pagar su universidad. Después de darle todo. Asentí, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. No era momento para llorar. Era momento para actuar. Necesito que me dejes quedarme aquí unos días, le dije directamente. Voy a decirles que viajo a casa de mi hermana, pero en realidad voy a estar aquí, observando. Necesito ver qué van a hacer cuando crean que no estoy. Marta no dudó ni un segundo. Esta es tu casa tanto como la de enfrente, respondió tomando mi mano. Quédate el tiempo que necesites. Y si quieres, puedo llamar a mi sobrino. Es policía. Puede orientarnos sobre qué hacer si las cosas se ponen feas. Negué con la cabeza. Todavía no. Primero necesitaba pruebas. Necesitaba verlos con mis propios ojos intentando robarme. Porque una parte de mí, por estúpida que suene, todavía tenía esperanza. Todavía quería creer que tal vez había malinterpretado esa conversación. Que tal vez Diego no era capaz de traicionarme de esa forma. Qué ingenua fui. Al día siguiente llamé a José, mi abogado. El mismo que había manejado el testamento de mi esposo hace 20 años. Un hombre serio, meticuloso, de esos que no hablan por hablar. Le expliqué la situación en términos claros y concisos, sin dramatismos innecesarios. Él escuchó, hizo algunas preguntas específicas sobre la propiedad de la casa y sobre cuánto tiempo llevaban viviendo Diego y Daniela conmigo. Cuando terminé, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Dalva, dijo finalmente con esa voz grave que siempre me transmite seguridad, lo que están planeando hacer es un delito. Invasión de propiedad privada. Usurpación. Y si tienen la audacia de cambiar las cerraduras mientras tú estás fuera, es aún peor. ¿Qué debo hacer?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ya la había estado formulando en mi mente durante días. José respiró profundo. Necesitas evidencia. Si realmente van a hacer lo que crees, necesitas que alguien lo presencie.
Testigos. O mejor aún, que las autoridades los encuentren en el acto. Eso hace que sea indefendible. Exactamente lo que yo pensaba. Tengo un plan, le dije. Pero necesito que me digas si es legal lo que voy a hacer. Y entonces le conté mi idea. Cada parte. Cada detalle. La falsa salida. El escondite en casa de Marta. La espera. La llamada a la policía. Cuando terminé, José se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Luego escuché algo que sonó casi como una risa ahogada. Dalva, en 40 años de profesión, nunca había escuchado algo así. Pero técnicamente, legalmente, no estás haciendo nada incorrecto. Es tu casa. Tienes derecho a reportar una invasión si efectivamente están invadiendo. Y si resulta que tu hijo está involucrado, bueno, la ley no hace excepciones por lazos familiares. Esas palabras me dieron la confirmación que necesitaba. No estaba siendo vengativa. No estaba siendo cruel. Estaba siendo inteligente. Estaba protegiéndome de la única manera que podía. Esa noche, durante la cena, solté la bomba con la mayor naturalidad posible. Estábamos los tres en la mesa, comiendo en ese silencio incómodo que se había vuelto nuestra normalidad, cuando dije como quien no quiere la cosa: mañana viajo a casa de mi hermana por una semana. Tal vez un poco más. Hace meses que no la veo y me está insistiendo. Diego levantó la vista de su plato tan rápido que pensé que se lastimaría el cuello. ¿Mañana?, preguntó con una voz que intentaba sonar casual pero que destilaba ansiedad. Sí, mañana temprano. Ya compré el boleto. Sale a las 8 de la mañana. Era mentira, por supuesto. No había boleto. No había viaje. Solo había un plan. Daniela y Diego intercambiaron una mirada. Fue rápida, casi imperceptible, pero yo la vi. Fue la mirada de dos conspiradores que acaban de recibir la señal que esperaban. La mirada de dos personas que saben que su momento ha llegado. «Qué bien, mamá», dijo Diego finalmente, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te hará bien descansar un poco. Cambiar de aire». Daniela asintió, llevándose un tenedor a la boca. «Sí, Dalva. Disfruta con tu hermana. Nosotros cuidaremos la casa». «Oh, estoy segura de que sí. Estoy segura de que la cuidarán muy bien». Esa noche no dormí tampoco. Me quedé acostada en la oscuridad, escuchando los sonidos de mi casa. Los crujidos familiares de la madera. El zumbido del refrigerador. Los pasos de Diego y Daniela en el piso de arriba. Y pensé en todos los años que había pasado en estas paredes. Las navidades. Los cumpleaños. Las noches en que Diego era pequeño y tenía pesadillas, y yo lo acunaba hasta que se dormía. Los domingos cocinando con mi esposo. Los momentos de felicidad que ahora parecían pertenecer a otra vida. A otra versión de mí que todavía creía en la lealtad familiar. En la gratitud. En el amor incondicional. Pero esa mujer murió la noche que escuché a mi nuera planeando robarme. La mujer que quedó es alguien diferente. Alguien más dura. Alguien que aprendió que a veces tienes que protegerte incluso de tu propia sangre. Porque la sangre no garantiza nada. No garantiza lealtad. No garantiza respeto. Y definitivamente no garantiza que la gente no te traicione cuando hay dinero de por medio. Esta casa vale aproximadamente $350,000. Es un buen incentivo para la traición, supongo. A la mañana siguiente me levanté temprano. Me vestí con cuidado, eligiendo ropa cómoda como si realmente fuera a viajar. Preparé una maleta pequeña con algunas cosas básicas. Ropa, artículos de higiene, un libro. Todo tenía que verse auténtico. Diego y Daniela todavía dormían cuando bajé las escaleras, arrastrando mi maleta con el ruido justo para que me escucharan. Quería que supieran que me iba. Necesitaba que lo supieran. Dejé una nota en la cocina. Me fui a casa de tu tía. Regreso en una semana. Hay comida en el refrigerador. Cuiden la casa. Mamá. Corto. Simple. Sin emoción. Tomé mis llaves, abrí la puerta principal y salí a la calle con mi maleta. El sol apenas comenzaba a salir. Las calles estaban vacías. Era el momento perfecto. Caminé lentamente hacia la esquina, como si fuera a tomar un taxi o un autobús.
Pero en lugar de eso, di la vuelta a la manzana y regresé por la calle trasera directo a la casa de Marta. Ella me estaba esperando con la puerta entreabierta. Me hizo pasar rápidamente, cerró con llave y corrió las cortinas de la ventana que daba a mi casa. ¿Estás segura de esto?, me preguntó una última vez. Miré por la rendija de la cortina hacia mi propia casa, hacia las ventanas que conocía de memoria, hacia la puerta por la que había entrado y salido miles de veces. Y sentí algo frío y duro instalarse en mi pecho. Completamente segura, respondí. Ahora solo queda esperar. Las primeras 2 horas fueron las más largas de mi vida. Marta me preparó café, pero yo apenas pude tomar un sorbo. Estaba sentada en su sala, escondida detrás de la cortina, con los ojos fijos en mi casa como si fuera un halcón vigilando su presa. Cada minuto se sentía como una hora. Cada segundo amplificaba mis dudas. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si realmente solo estaban hablando de otra cosa? ¿Y si yo era una madre paranoica destruyendo su relación con su hijo por una mala interpretación? Pero entonces recordaba el tono de voz de Daniela, la frialdad en los ojos de Diego, y sabía que no me había equivocado. A las 9:30 de la mañana vi movimiento. La puerta principal de mi casa se abrió y Diego salió. Llevaba jeans y una camiseta, ropa de trabajo, no su habitual atuendo de oficina. Caminó hasta su auto, sacó el teléfono y comenzó a hablar. Desde donde yo estaba no podía escucharlo, pero podía ver sus gestos, la forma en que asentía, la sonrisa que se dibujaba en su rostro. Estaba coordinando algo. Alguien del otro lado de esa llamada le estaba confirmando algo que lo ponía feliz. Muy feliz. Mi estómago se retorció. Daniela apareció en la puerta minutos después. También vestía ropa casual. Se acercó a Diego, le dijo algo y ambos volvieron a entrar a la casa. Marta se sentó a mi lado, también mirando. ¿Ves algo?, preguntó en voz baja, como si ellos pudieran escucharnos desde el otro lado de la calle. Están tramando algo, respondí sin apartar la vista. Lo sé. Lo siento en los huesos. Ella puso su mano sobre la mía. Sea lo que sea que pase hoy, Dalva, yo estoy aquí. No estás sola. Sus palabras me dieron una calidez que no había sentido en meses. Porque estar sola no es no tener gente alrededor. Es no tener a alguien de tu lado. Y yo había estado sola en mi propia casa durante mucho tiempo. El tiempo siguió arrastrándose. 10 de la mañana. 11. Mediodía. Nada. Diego y Daniela entraban y salían de la casa, pero nada extraordinario. Empecé a preguntarme si tal vez esperarían hasta más tarde. O tal vez hasta mañana. Tal vez el plan era para otro día y yo estaba aquí perdiendo mi tiempo, espiando como una loca. Pero José me había dicho que confiara en mi instinto. Y mi instinto me decía que hoy era el día. Que ellos no desperdiciarían esta oportunidad. No cuando pensaban que yo estaba a kilómetros de distancia. Marta me trajo un sándwich a la 1 de la tarde, pero no pude comerlo. Mi estómago estaba cerrado. La ansiedad me había quitado cualquier rastro de hambre. Solo podía tomar sorbos de agua y mantener mis ojos en esa casa. En mi casa. La casa que mi esposo y yo compramos cuando Diego tenía 3 años. La casa donde celebramos su graduación. La casa donde lo vi convertirse en hombre. Y ahora esa misma casa era el escenario de su traición. La ironía era tan amarga que dolía. A las 3:30 de la tarde, todo cambió. Escuché el sonido antes de verlo. Un motor pesado. Diferente a los autos que normalmente pasaban por nuestra calle tranquila. Me incliné más cerca de la ventana y entonces lo vi. Un camión de mudanza. Grande, blanco, con el logo de una empresa de transporte en el costado. Se detuvo justo frente a mi portón. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que Marta podría escucharlo. Dios mío, susurré. Ya empezó. 2 hombres bajaron del camión. Trabajadores de la empresa de mudanzas, claramente ajenos a lo que realmente estaba pasando. Diego salió inmediatamente de la casa y comenzó a hablar con ellos, señalando la puerta, gesticulando. Daniela apareció detrás de él con una sonrisa enorme. Y entonces vi algo que hizo que mi sangre hirviera. Detrás de ellos, bajando de un auto que acababa de estacionar, venía Rafael, el padre de Daniela.
Un hombre corpulento, de unos 60 años, con esa actitud de quien está acostumbrado a conseguir lo que quiere. Y no venía solo. Bajaron 5 personas de ese auto. Rafael, su esposa, 2 personas más que supuse eran familiares de Daniela, y un hombre con traje que claramente no venía a cargar cajas. Ese tenía que ser el abogado. El que supuestamente tenía los papeles listos para justificar esta invasión. Los vi a todos congregarse frente a mi portón como si fuera una reunión familiar. Como si estuvieran llegando a su nueva casa. A mi casa. Marta, dije con voz temblorosa pero firme, llama a José. Dile que está pasando exactamente lo que pensábamos. Y dile que espere mi llamada. Marta tomó su teléfono inmediatamente y se alejó para hacer la llamada. Yo no podía mover los ojos de la escena que se desarrollaba frente a mí. Diego había abierto el portón completamente. Los trabajadores de la mudanza comenzaron a abrir la parte trasera del camión. Y entonces empezaron a bajar cosas. Cajas. Muebles. Una mesa de comedor. Sillas. Un sofá. No eran mis cosas. Eran cosas nuevas. O cosas de ellos. Estaban trayendo sus pertenencias a mi casa. No solo se estaban quedando con mi propiedad. La estaban llenando con sus cosas. Estaban borrándome. Reemplazándome. Vi a Daniela dirigiendo a los trabajadores, indicándoles dónde poner cada cosa. Rafael y el supuesto abogado estaban junto a Diego, conversando en tono serio. De vez en cuando Diego asentía, como un alumno recibiendo instrucciones de su maestro. Mi hijo. El niño que crié para ser honesto, trabajador, decente. Estaba ahí, asintiendo mientras su suegro le explicaba cómo robarle a su propia madre. La mujer que le dio la vida. Que sacrificó todo por él. Que trabajó turnos dobles después de que su padre muriera para que él pudiera ir a una buena universidad. Y así me pagaba. José dice que hagas la llamada cuando estés lista, dijo Marta regresando a mi lado. Dice que tienes todo el derecho legal de reportar una invasión. Que no dudes. Que la ley está de tu lado. Asentí, pero no dije nada. Todavía estaba procesando lo que veía. Los trabajadores ya habían metido varios muebles a la casa. Los vi desaparecer por la puerta principal, mi puerta, cargando un enorme sofá color beige. Un sofá que yo nunca había visto. Un sofá que ahora iba a estar en mi sala, ocupando el espacio donde solía estar el sofá que mi esposo y yo elegimos juntos hace tantos años. ¿También lo habían tirado? ¿Ya habían comenzado a desaparecer mis cosas? Daniela entró a la casa detrás de los trabajadores. La vi a través de la ventana de la sala dirigiendo dónde colocar el sofá. Rafael la seguía, observando todo con esa expresión de satisfacción. Su hija había conseguido una casa. Una buena casa en un buen vecindario. Sin pagar un solo dólar por ella. Solo necesitaba sacar a la vieja estorbosa del camino. Y Diego, mi propio hijo, era el instrumento para lograrlo. Tal vez él pensaba que heredaría la casa de todas formas. Tal vez se convenció de que solo estaba acelerando lo inevitable. O tal vez simplemente no le importaba. Tal vez su amor por Daniela era más fuerte que cualquier lealtad hacia mí. O tal vez nunca hubo lealtad que valiera la pena. Miré el reloj. Eran las 4:10 de la tarde. Llevaban más de media hora metiendo cosas a mi casa. Cargando. Organizando. Apropiándose. Marta me miraba expectante. ¿Todavía no?, preguntó suavemente. Negué con la cabeza. Todavía no. Necesito que sea indiscutible. Necesito que hayan hecho tanto que no puedan negarlo. Ella asintió, entendiendo perfectamente mi lógica. Porque si llamaba muy pronto, podrían decir que solo estaban guardando cosas temporalmente. Que iban a reorganizar. Que tenían permiso. Pero si esperaba lo suficiente, si los dejaba instalarse completamente, no habría excusa posible. Observé cómo el hombre del traje sacaba unos papeles de su maletín. Se los mostró a Diego, quien los revisó rápidamente y asintió. Luego se los pasó a Rafael. Los 3 hombres estaban ahí, junto al camión de mudanza, revisando documentos como si fueran empresarios cerrando un trato legítimo. Como si no estuvieran en medio de un crimen. Porque eso es lo que era. Un crimen. Invasión de propiedad privada. Usurpación. Abuso de confianza.
Y probablemente una docena de otras cosas que José podría enumerar mejor que yo. Los trabajadores salieron a buscar más cosas. Esta vez bajaron cajas. Muchas cajas. Todas etiquetadas con marcador negro. Cocina. Ropa. Libros. Baño. Estaban mudándose. Completamente. No era solo quedarse en mi casa como habían estado haciendo. Era tomar posesión total. Era convertirla en su casa y borrar cualquier rastro de que yo alguna vez vivía ahí. Me pregunté qué habrían hecho con mis cosas. ¿Las guardaron en el sótano? ¿Las tiraron? ¿Las quemaron? Cada pensamiento era más doloroso que el anterior. A las 4:30, vi algo que terminó de romper el último pedazo de duda que quedaba en mí. Diego entró a la casa y salió cargando una caja. No era una de las cajas nuevas que acababan de traer. Era una de mis cajas. Reconocí el cartón desgastado, las manchas de humedad en una esquina. La llevó hasta el borde de la acera y la dejó ahí, junto a otras 3 cajas que ya estaban amontonadas. Basura. Mis cosas convertidas en basura que iban a tirar. Me incliné más cerca de la ventana, entornando los ojos para ver si podía distinguir qué había dentro. Y entonces lo vi. Asomando por la parte superior de una de las cajas, reconocí el marco plateado de una fotografía. Era la foto de mi boda. La foto donde mi esposo y yo estábamos sonriendo, jóvenes, enamorados, sin idea de que 30 años después yo estaría aquí, espiando mientras nuestro hijo tiraba nuestros recuerdos a la basura. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue mi corazón, porque eso ya se había roto días atrás. Fue algo más profundo. Fue la última conexión emocional que tenía con la idea de familia. Con la ilusión de que la sangre significa lealtad. Con la esperanza de que todavía había algo que salvar en mi relación con Diego. Eso murió ahí mismo, viendo mis recuerdos tratados como desperdicios. Viendo 40 años de mi vida reducidos a cajas en la acera esperando al camión de basura. Ya es suficiente, dije en voz baja pero con una firmeza que sorprendió incluso a Marta. Ella me miró y asintió. Sabía exactamente qué significaba. Era hora. Saqué mi teléfono celular con manos que ya no temblaban. La rabia había quemado cualquier rastro de nerviosismo. Marqué el número de emergencias de la policía. 911. 3 dígitos que iban a cambiar todo. El teléfono sonó una vez. 2 veces. Entonces una voz profesional y neutral respondió. Emergencias. ¿Cuál es su urgencia? Respiré profundo y dejé que mi voz sonara exactamente como debía sonar. Asustada. Temblorosa. La voz de una anciana que acaba de descubrir algo horrible. Necesito ayuda, por favor. Creo que hay ladrones en mi casa. Acabo de llegar de viaje y hay un camión de mudanza frente a mi casa y gente que no conozco metiendo cosas. Por favor, envíen a alguien rápido. Tengo miedo. Cada palabra fue calculada. Cada inflexión planeada. Porque técnicamente no estaba mintiendo. Había gente metiendo cosas a mi casa sin mi permiso. El hecho de que uno de ellos fuera mi hijo era irrelevante para la ley. La operadora me hizo varias preguntas. La dirección. Mi nombre. Si estaba en un lugar seguro. ¿Cuántas personas veía? Si estaban armadas. Respondí cada pregunta con el tono perfecto de miedo controlado. Le di mi dirección, calle Magnolia 847. Le dije que estaba escondida en la casa de una vecina, que no sabía si los intrusos estaban armados, que había contado al menos 7 u 8 personas. La operadora me aseguró que había unidades en camino y me pidió que permaneciera en línea. Le dije que sí, que no me movería, que por favor se apuraran. Corté la llamada y miré a Marta. Sus ojos estaban muy abiertos. Lo hiciste, susurró. Realmente lo hiciste. Asentí. Sí. Y ahora viene la parte más difícil. Esperar. Volví mi atención a la ventana. Diego, Daniela, Rafael y toda su comitiva seguían completamente ajenos a lo que acababa de desencadenar. Los trabajadores continuaban bajando cajas. El abogado seguía revisando papeles. Todo parecía ir según su plan. Ellos pensaban que habían ganado. Que en unas horas más la casa estaría completamente ocupada por ellos, las cerraduras cambiadas, y yo afuera sin poder hacer nada. ¡Qué sorpresa les esperaba!
No tuve que esperar mucho. 7 minutos después, escuché las sirenas. Primero lejanas, luego cada vez más cerca. Vi cómo Diego levantaba la cabeza, frunciendo el ceño. Daniela dejó de dirigir a los trabajadores y miró hacia la calle con expresión confundida. Rafael dio un paso hacia adelante, escudriñando el horizonte. Y entonces aparecieron 2 patrullas policiales, con luces encendidas, sirenas aullando, deteniéndose justo frente a mi casa. Justo frente al camión de mudanza. Justo en medio de su pequeña operación criminal. 4 oficiales bajaron de los vehículos. 2 hombres, 2 mujeres. Todos con esa postura alerta de quien no sabe exactamente qué situación va a encontrar. Uno de ellos, un hombre alto de unos 40 años, se acercó inmediatamente a Diego. Pude ver sus labios moverse, pero no escuchar las palabras desde donde estaba. Diego levantó las manos en un gesto defensivo, claramente intentando explicar algo. Su cara había pasado de la confusión al pánico en cuestión de segundos. Daniela corrió hacia él, hablando rápidamente, señalando la casa. Rafael se unió a la conversación, su lenguaje corporal agresivo, autoritario, como si pudiera intimidar a la policía de la misma forma que probablemente intimidaba a otros en su vida. Uno de los oficiales se acercó a los trabajadores de la mudanza, que habían dejado de trabajar inmediatamente y ahora estaban parados junto al camión con expresiones de preocupación. El oficial les habló brevemente. Los trabajadores respondieron, probablemente explicando que solo estaban haciendo su trabajo, que les habían contratado para una mudanza, que ellos no sabían nada sobre nada. Inocentes en todo esto. Solo peones en el juego sucio de mi hijo. La oficial mujer comenzó a caminar hacia la casa, inspeccionando. Diego intentó seguirla, pero el oficial alto lo detuvo con un gesto firme. Le estaba haciendo preguntas. Pude ver cómo Diego gesticulaba, cómo intentaba explicar, cómo su pánico iba en aumento con cada segundo. Daniela tenía su teléfono en la mano, probablemente intentando llamar a alguien. ¿A quién? ¿Al abogado que estaba justo ahí? ¿A algún otro cómplice que pudiera ayudarlos a salir de esto? No había nadie que pudiera ayudarlos. No cuando la policía ya estaba ahí. No cuando el crimen estaba desarrollándose justo frente a sus ojos. Rafael estaba hablando con el abogado, ambos con expresiones cada vez más graves. El abogado sacó sus papeles, intentó mostrárselos a uno de los oficiales. El oficial los tomó, los revisó brevemente, y luego negó con la cabeza. Dijo algo que hizo que el abogado retrocediera. Fuera lo que fuera que había preparado, esos papeles no servían de nada cuando la policía encuentra a alguien en medio de una invasión activa. No hay documento que justifique meter tus cosas en la casa de otra persona sin su consentimiento explícito. Marta me tomó del brazo. ¿Cómo te sientes?, preguntó con genuina preocupación. Me detuve a pensar en la pregunta. ¿Cómo me sentía? Triunfante. Asqueada. Triste. Furiosa. Vindicada. Rota. Todo al mismo tiempo. Me siento como alguien que está haciendo lo que tiene que hacer, respondí finalmente. Y era la verdad. No me sentía bien. Pero me sentía correcta. Me sentía justa. Me sentía como alguien que finalmente dejó de ser víctima y tomó control de su propia vida. La oficial mujer salió de la casa con una libreta en la mano. Le dijo algo al oficial alto, quien asintió gravemente. Entonces el oficial se volvió hacia Diego y le dijo algo que claramente no le gustó. Vi cómo mi hijo sacudía la cabeza violentamente, cómo gesticulaba con las manos, cómo su cara se ponía roja. Estaba gritando. Podía verlo aunque no podía escucharlo. Estaba perdiendo el control. El plan perfecto se estaba desmoronando y él estaba entrando en pánico. Daniela se unió a los gritos. Señalaba la casa, me señalaba a mí, bueno, señalaba el espacio vacío donde yo debería estar. Probablemente estaba diciendo que ella vivía ahí, que tenían derecho, que yo les había dado permiso. Mentiras sobre mentiras. Pero la verdad era simple. Los títulos de propiedad estaban a mi nombre. Solo a mi nombre. Y yo no estaba ahí. Y no había firmado ningún permiso. Y la casa estaba siendo invadida por un grupo de personas que, a los ojos de la ley en ese preciso momento, eran intrusos. El oficial alto sacó su radio y habló por unos segundos. Luego guardó el radio y le hizo un gesto a Diego.
Era un gesto que reconocería en cualquier lugar. La petición de identificación. Diego sacó su billetera, extrajo su licencia, se la entregó al oficial con manos temblorosas. El oficial la revisó, tomó notas. Luego le pidió lo mismo a Daniela. Y a Rafael. Y al abogado. Estaban registrando a todos. Tomando nombres. Creando un registro oficial de quienes estaban involucrados en esta invasión. Cada nombre quedaría en un reporte policial. Cada persona quedaría marcada como parte de esto. Los trabajadores de la mudanza estaban claramente incómodos. Uno de ellos intentó subirse al camión, probablemente para irse, pero la oficial mujer lo detuvo. Le explicó algo. El trabajador asintió, resignado. Tenían que quedarse hasta que la situación se resolviera. Hasta que quedara claro qué estaba pasando realmente. Pobre gente. Solo querían hacer su trabajo y ganar su dinero. Ahora estaban atrapados en medio de un drama familiar que probablemente les daría material para contar historias durante años. ¿Cuándo vas a aparecer?, preguntó Marta, todavía sosteniendo mi brazo. Miré el reloj. 4:52 de la tarde. La policía había estado ahí casi 15 minutos. Suficiente tiempo para que registraran todo. Para que vieran los muebles dentro de la casa. Las cajas. La evidencia innegable de lo que estaba pasando. Pero todavía no era mi momento. Todavía necesitaba que la tensión aumentara un poco más. Que Diego y Daniela cavaran su tumba un poco más profundo con cada palabra que decían. Con cada mentira que intentaban construir. Observé cómo la situación seguía desarrollándose como una obra de teatro macabra donde yo era la única espectadora con el guión completo. Diego gesticulaba cada vez más desesperado, intentando explicar algo al oficial que claramente no le estaba creyendo. Daniela había comenzado a llorar. Lágrimas falsas, estoy segura. El mismo tipo de lágrimas que había usado conmigo durante meses para conseguir lo que quería. Pero los oficiales no eran como yo. No tenían años de manipulación emocional nublando su juicio. Para ellos, esto era simple. Una casa. Un reporte de invasión. Gente metiendo muebles sin el dueño presente. Caso cerrado. Rafael intentaba mantener la compostura, pero podía ver grietas en su fachada de hombre poderoso. Seguía hablando con el abogado en tono bajo. Urgente. El abogado movía la cabeza negativamente, sus manos moviéndose en gestos que claramente decían no hay nada que podamos hacer ahora. Todos sus planes cuidadosamente elaborados se estaban desmoronando porque habían cometido un error fundamental. Subestimaron a la vieja. Pensaron que yo era débil. Ingenua. Fácil de manipular. Nunca consideraron que podría ser más astuta que ellos. La oficial mujer salió nuevamente de la casa, esta vez acompañada por el segundo oficial masculino. Llevaban cajas en las manos. Mis cajas. Las que Diego había puesto en la acera como basura. Las estaban documentando. Tomando fotos. Creando evidencia de que no solo estaban invadiendo la casa, sino también deshaciéndose de las pertenencias del dueño legítimo. Cada foto era otro clavo en su ataúd legal. Cada pieza de evidencia hacía más imposible que pudieran escapar de las consecuencias. Uno de los vecinos había salido de su casa. El señor Alberto, un hombre mayor que vivía 3 casas más abajo. Se quedó parado en su jardín, observando el espectáculo con curiosidad apenas disimulada. Luego apareció otra vecina, creo que se llama Teresa, con su perro. Se detuvo a pretender que el perro necesitaba olfatear algo justo frente a mi casa, cuando en realidad estaba tan interesada en el drama como cualquiera. El vecindario entero iba a enterarse de esto. Para mañana, todos sabrían que Diego y Daniela habían intentado robarme mi casa. La vergüenza pública sería casi tan devastadora como las consecuencias legales. Vi el momento exacto en que Diego se dio cuenta de la gravedad de la situación. Fue cuando el oficial alto le mostró algo en su libreta y dijo algo que hizo que mi hijo se pusiera completamente pálido. Se tambaleó ligeramente, como si lo hubieran golpeado. Daniela lo agarró del brazo, también con el rostro desencajado. Fuera lo que fuera que el oficial les había dicho, era lo suficientemente serio como para finalmente penetrar su burbuja de arrogancia. Tal vez les dijo que estaban siendo acusados formalmente de invasión. Tal vez mencionó cárcel. Tal vez les explicó exactamente cuántos problemas legales enfrentaban. Cualquiera que fuera,
El efecto fue instantáneo y satisfactorio. Ya casi es hora, murmuré, más para mí misma que para Marta. Ella asintió, entendiendo. Me puse de pie, alicé mi ropa, me aseguré de que mi cabello estuviera en orden. Necesitaba verme exactamente como lo que se supone que soy. Una señora mayor, respetable, que acaba de regresar de visitar a su hermana y se encuentra con esta horrible sorpresa. Una víctima. Una madre traicionada. No podía parecer muy compuesta, eso despertaría sospechas. Pero tampoco podía parecer demasiado dramática. El balance perfecto entre shock y dignidad herida. Marta me acompañó hasta su puerta. Antes de abrirla, me tomó ambas manos. «Eres la mujer más valiente que conozco, Dalva Rosales», dijo con los ojos brillantes. «Y sea lo que sea que pase allá afuera, recuerda que hiciste lo correcto. Te protegiste. Y no hay nada de malo en eso». Asentí, sintiendo un nudo en la garganta que no era actuado. A pesar de toda mi planificación, de toda mi determinación, una parte de mí todavía no podía creer que realmente estaba a punto de hacer esto. Que estaba a punto de enfrentar a mi hijo públicamente. Que estaba a punto de destruir definitivamente nuestra relación. Pero ya no había vuelta atrás. Y honestamente, no estaba segura de que quisiera volver atrás. Salí de la casa de Marta y comencé a caminar hacia la calle. Lentamente, como una mujer de mi edad lo haría después de un viaje. Con mi maleta rodando detrás de mí. El sonido de las rueditas sobre el pavimento era lo único que podía escuchar aparte de mi propio corazón latiendo como un tambor de guerra. Crucé la calle en diagonal, directamente hacia el grupo de gente congregada frente a mi casa. Uno de los oficiales me vio primero. Se enderezó, alertó a su compañero. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Y entonces vi la cara de Diego. Nunca voy a olvidar esa expresión. Fue como ver un fantasma. Sus ojos se abrieron tanto que pensé que se le iban a salir de las órbitas. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. Su cara pasó del blanco al blanco de nuevo en cuestión de segundos. Y en sus ojos vi algo que me dio una satisfacción oscura y profunda. Vi miedo. Miedo puro y absoluto. Porque en ese momento se dio cuenta de que había sido engañado. Que su madre, la vieja tonta que pensó que podía manipular, había sido más lista que él. Que todo esto había sido una trampa. Y que él había caído directamente en ella. «¿Señora Rosales?», preguntó el oficial alto, acercándose a mí con expresión profesional pero con un destello de algo en sus ojos que parecía comprensión. Asentí, dejando que mi cara mostrara exactamente la cantidad correcta de confusión y preocupación. «Sí, soy yo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está la policía en mi casa?» Mi voz salió perfecta. Temblorosa pero controlada. La voz de alguien que genuinamente no entiende la situación. Aunque, por supuesto, yo entendía cada detalle mejor que nadie. El oficial me miró con algo que podría haber sido lástima. «Señora, recibimos un reporte de una posible invasión en esta dirección. ¿Es usted la propietaria de esta vivienda?». Asentí de nuevo, más enfáticamente. «Sí, esta es mi casa. Vivo aquí desde hace 40 años. Pero no entiendo. ¿Invasión? Yo solo fui a visitar a mi hermana por unos días». Saqué mi teléfono del bolsillo, mostrándolo como evidencia de mi inocencia. Hasta tengo los mensajes con ella si necesitan verlos. El oficial negó con la cabeza. «No será necesario por ahora, señora. Pero necesito que me confirme algo. ¿Le dio permiso a alguien para traer muebles a su casa durante su ausencia?». Fingí pensar por un momento, frunciendo el ceño como si realmente estuviera considerando la pregunta. Luego negué lentamente. «No, por supuesto que no. ¿Por qué haría algo así? Yo solo iba a estar fuera unos días». Entonces, como si apenas los estuviera notando, volví mi mirada hacia Diego y Daniela. Dejé que mi expresión pasara de confusión a reconocimiento a shock. «¿Diego? ¿Daniela? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué es todo esto?». Mi voz se quebró en la última pregunta. No tuve que fingir esa parte. A pesar de todo, a pesar de saber exactamente lo que habían intentado hacer, verlos ahí atrapados en su mentira todavía me dolía. Diego intentó acercarse a mí, pero el oficial lo detuvo con un gesto firme de la mano. «Señora Rosales,
Estas personas afirman que viven en esta casa y que tenían su permiso para realizar una mudanza. ¿Es esto correcto? Dejé que mi confusión pareciera genuina. ¿Vivir aquí? Sí, Diego es mi hijo. Él y su esposa se estaban quedando conmigo temporalmente porque tenían problemas financieros. Pero eso es muy diferente a vivir aquí permanentemente. Y definitivamente nunca les di permiso para traer un camión de mudanza. ¿De quién son todos esos muebles? Mamá, la voz de Diego salió ronca, desesperada. Mamá, podemos explicarlo. Hay un malentendido. Lo miré directamente a los ojos y en ese momento dejé caer la máscara por un segundo. Solo un segundo. Lo suficiente para que viera en mi mirada que yo sabía exactamente lo que había intentado hacer. Que no había malentendido. Que esto era justicia. Vi cómo su cara cambiaba cuando lo entendió. Vi el momento en que se dio cuenta de que su madre lo había superado en su propio juego. Y vi algo más en sus ojos. Algo que me rompió un poco más. Vi que ni siquiera en este momento, ni siquiera atrapado en su crimen, mostraba arrepentimiento genuino. Solo mostraba rabia por haber sido descubierto. Daniela comenzó a hablar rápidamente, sus palabras tropezando unas con otras. Dalva, esto no es lo que parece. Nosotros solo queríamos hacerte una sorpresa. Íbamos a redecorar la casa para ti, para que cuando volvieras encontraras todo bonito y nuevo. La miré con una mezcla de asombro y desprecio. Incluso ahora, incluso con la policía presente, todavía intentaba manipularme. Todavía creía que podía salirse con la suya con una mentira mal construida y una sonrisa falsa. ¡Qué insulto a mi inteligencia! ¡Qué desprecio por mi capacidad de razonar! Una sorpresa, repetí lentamente, dejando que el escepticismo tiñera cada sílaba. ¿Por eso hay un camión de mudanza? ¿Por eso mis cosas están en cajas en la acera? Señalé las cajas que los oficiales habían fotografiado. Por eso están tirando las fotos de mi matrimonio a la basura. Vi cómo Daniela se ponía pálida. No tenía respuesta para eso. No había forma de girar esa verdad en algo positivo. Rafael intentó intervenir, su voz grave y autoritaria. Oficial, claramente hay una confusión familiar aquí. Si nos dan un momento para hablar en privado con la señora, estoy seguro de que podemos resolver esto sin involucrar a las autoridades. El oficial alto lo miró con una expresión que podría congelar el infierno. Señor, con todo respeto, ya involucramos a las autoridades. Nosotros somos las autoridades. Y basándonos en lo que hemos visto y lo que la propietaria nos está diciendo, hay suficiente causa para creer que se estaba cometiendo un delito. Rafael abrió la boca para protestar, pero el oficial levantó una mano, silenciándolo con un gesto que no admitía discusión. Señora Rosales, necesito hacerle algunas preguntas más. ¿Puede confirmar que usted es la única propietaria legal de esta vivienda? Asentí con firmeza. Sí, oficial. La casa está completamente a mi nombre. Mi esposo falleció hace 20 años y yo heredé todo. Nunca he agregado a nadie más al título de propiedad. El oficial tomó notas meticulosamente. ¿Y cuánto tiempo llevaban estas personas viviendo con usted? Hice los cálculos mentalmente, aunque ya sabía la respuesta exacta. 3 meses. Se mudaron en octubre porque dijeron que necesitaban ayuda económica temporalmente. La oficial mujer se acercó y se dirigió a mí con una voz más suave, casi maternal. Señora, entiendo que esto debe ser muy difícil para usted, pero necesito que sea completamente honesta conmigo. ¿En algún momento usted acordó con su hijo que él podría quedarse con la casa? ¿Alguna promesa verbal? ¿Algún acuerdo de transferencia futura? La miré directamente a los ojos, dejando que viera la verdad absoluta en mi mirada. Nunca. Oficial. Jamás hubo ninguna conversación sobre transferir la propiedad. Diego es mi único hijo y naturalmente heredará cuando yo muera, pero eso no le da derecho a tomar mi casa mientras yo todavía estoy viva y perfectamente capaz de cuidar de mí misma. Diego dio un paso hacia adelante, su voz subiendo de volumen. Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hijo, tu única familia. Lo miré y en ese momento dejé salir toda la frialdad que había estado conteniendo. Precisamente por eso duele tanto, Diego. Porque eres mi hijo. Porque te di todo. Y así es como me pagas. Intentando robarme.
tirando mis recuerdos a la basura como si no valieran nada. Como si yo no valiera nada. Mi voz se quebró en la última frase y esta vez no fue actuación. A pesar de todo mi control, a pesar de toda mi planificación, el dolor era real. Devastadoramente real. Daniela intentó acercarse también, pero la oficial mujer la bloqueó. Señora, por favor mantenga su distancia. Daniela ignoró la advertencia e intentó rodear a la oficial, su voz subiendo a un chillido histérico. Tú lo planeaste todo. Nos tendiste una trampa. Eres una vieja manipuladora. Esas palabras cayeron en el silencio como piedras en un estanque. Todo el mundo se quedó quieto. El oficial alto se volvió hacia Daniela con una expresión pétrea. ¿Puede repetir eso, señora? Daniela se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Su cara se puso roja y luego blanca. Había confesado. Acababa de admitir frente a la policía que sabían que yo no estaba de viaje realmente. Que se dieron cuenta de que era una trampa. Lo cual significaba que sabían que estaban haciendo algo ilegal. El oficial miró a su compañera, quien asintió con una expresión que decía claramente lo escuché también. Luego se volvió hacia mí. Señora Rosales, ¿quiere presentar cargos formales contra estas personas? El momento se congeló. Esta era la pregunta definitiva. La que cambiaría todo irreversiblemente. Una parte de mí, una parte pequeña y estúpida que todavía se aferraba a la idea de la familia, quería decir que no. Quería creer que todavía había alguna forma de arreglar esto. Pero entonces miré a Diego. Miré a mi hijo. Y no vi arrepentimiento. No vi remordimiento. Solo vi rabia porque su plan había fallado. Solo vi resentimiento porque yo lo había superado. Y en ese momento supe que no había nada que salvar. Sí, dije con voz clara y firme. Quiero presentar cargos. Contra todos los que estuvieron involucrados en esto. Diego soltó un grito que sonó casi animal. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Lo miré con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Y yo era tu madre. Pero tú decidiste que eso no significaba nada cuando planeaste robarme. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de tus decisiones. El oficial alto sacó unas esposas de su cinturón. Diego Rosales está bajo arresto por invasión de propiedad privada y tentativa de usurpación. Lo que siguió fue caótico. Diego intentó resistirse, forcejeando con el oficial. Daniela comenzó a gritar, su histeria escalando a niveles que hicieron que algunos vecinos salieran de sus casas para ver qué pasaba. Rafael intentó intervenir físicamente y tuvo que ser contenido por la oficial mujer. El abogado, en un destello de autoconservación, había retrocedido hasta su auto, claramente queriendo desvincularse de todo el desastre lo más rápido posible. Los trabajadores de la mudanza estaban contra su camión, con los ojos muy abiertos, probablemente rezando para que no los involucraran más en esto. El segundo oficial masculino habló por su radio pidiendo refuerzos. Minutos después llegó otra patrulla. Más oficiales. Más esposas. Daniela fue arrestada también, gritando obscenidades todo el tiempo. Rafael intentó usar su influencia, mencionando nombres de personas importantes que supuestamente conocía, pero los oficiales no se inmutaron. Las leyes no hacen excepciones por conexiones sociales, especialmente cuando el crimen es tan evidente. Lo esposaron también, aunque con más cuidado debido a su edad. Su esposa comenzó a llorar, suplicando que no se lo llevaran, que él tenía problemas del corazón. Los oficiales llamaron a una ambulancia por precaución, pero no lo liberaron. Me quedé allí parada, sosteniendo mi maleta, viendo cómo mi hijo era metido en la parte trasera de una patrulla policial. Nuestras miradas se encontraron por un momento a través de la ventana del auto. Y en sus ojos ya no vi rabia. Vi algo peor. Vi odio. Odio puro dirigido hacia mí. Hacia la mujer que le dio la vida. Que lo crió. Que sacrificó todo por él. Ahora me odiaba. Y extrañamente, ese odio me liberó. Porque significaba que no tenía que sentirme culpable. No tenía que preguntarme si había hecho lo correcto. Su odio era la prueba de que nunca hubo amor real ahí. Solo conveniencia. Solo interés. Las patrullas se fueron llevándose a Diego, Daniela y Rafael. El abogado ya había desaparecido,
probablemente para distanciarse legalmente de todo el asunto antes de que lo arrastraran también. Los trabajadores de la mudanza hablaban con uno de los oficiales que se quedó, dando sus declaraciones, explicando que ellos eran inocentes, que solo cumplían un trabajo. El oficial les aseguró que no estaban en problemas, pero que necesitarían su testimonio para el caso. Ellos asintieron, aliviados, y comenzaron a recargar los muebles en el camión para devolverlos de donde vinieron. La oficial mujer se me acercó con una libreta. Señora Rosales, necesitamos que venga a la estación mañana para completar su declaración formal. ¿Tiene algún lugar donde quedarse esta noche? Técnicamente su casa es ahora una escena de crimen y necesitamos documentar todo antes de que pueda volver a entrar. Asentí, cansada de repente. El subidón de adrenalina comenzaba a desvanecerse, dejándome vacía. Puedo quedarme con mi vecina. La oficial asintió, comprensiva. Bien. Y señora, por lo que vale, hizo lo correcto. Lo que intentaron hacerle era un crimen serio. Usted tenía todo el derecho de defenderse. Pasé esa noche en la casa de Marta, acostada en su habitación de huéspedes, mirando el techo en la oscuridad. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Diego cuando lo metieron en la patrulla. Ese odio en su mirada. Esa rabia absoluta. Me preguntaba cuándo exactamente había perdido a mi hijo. ¿Fue cuando conoció a Daniela? ¿Fue gradual, a lo largo de años de resentimientos que yo nunca noté? ¿O siempre había sido así y yo simplemente me había negado a verlo, cegada por el amor maternal que me hacía idealizar a alguien que nunca fue quien yo creía? Marta tocó la puerta alrededor de las 3 de la madrugada. Entró con 2 tazas de té de manzanilla. Vi la luz encendida. Imaginé que no estabas durmiendo. Se sentó en el borde de la cama y me entregó una taza. El líquido caliente me reconfortó las manos, pero no pudo tocar el frío que sentía por dentro. ¿Te arrepientes?, preguntó ella suavemente. Pensé en la pregunta con honestidad. ¿Me arrepentía? No, respondí finalmente. Me duele. Me destroza. Pero no me arrepiento. Porque si no hubiera hecho lo que hice, ahora mismo estaría en la calle, sin casa, sin nada. Y ellos estarían dentro durmiendo en mi cama, probablemente celebrando su victoria. Lo sé, dijo Marta, apretando mi mano. Solo quería asegurarme de que tú también lo sabes. Porque los próximos días van a ser difíciles, Dalva. La gente va a hablar. Algunos van a decir que fuiste demasiado lejos. Que es tu hijo. Que deberías haber encontrado otra manera. Bebí mi té lentamente, dejando que sus palabras se asentaran. Que hablen. Ellos no estaban ahí estos últimos meses. No escucharon los comentarios. No vieron cómo me trataban como un estorbo en mi propia casa. No escucharon a Daniela planeando robarme. Que juzguen desde afuera todo lo que quieran. Yo sé mi verdad. Y lo sabía. Con una certeza que iba más allá de cualquier duda. A la mañana siguiente fui a la estación de policía como me habían indicado. El detective asignado a mi caso era un hombre de unos 50 años llamado Martínez, con ojos cansados que habían visto demasiado de la peor cara de la humanidad. Me hizo sentarme en una sala de interrogatorios y comenzó a hacerme preguntas. Cada detalle, cada fecha, cada conversación que recordara. Le conté todo con precisión metódica. La llamada que escuché entre Daniela y su padre. Los comentarios sobre la casa siendo demasiado grande. Los 3 meses de maltrato sutil. Mi plan para exponerlos. Todo. Cuando terminé, el detective se recostó en su silla, estudiándome con una expresión que no pude descifrar completamente. Señora Rosales, tengo que decirle que en mis 25 años haciendo esto, nunca había visto a alguien manejar una situación así con tanta frialdad calculada. La mayoría de las personas en su posición habrían entrado en pánico o habrían confrontado directamente. Usted armó una trampa perfecta. No estaba segura si era un cumplido o una crítica. Hice lo que tenía que hacer para proteger lo que es mío, respondí simplemente. Él asintió. Y está en su derecho. Solo quería que supiera que su hijo y su nuera están alegando que usted los manipuló. Que esto fue una venganza elaborada por algún conflicto familiar previo. Sentí una risa amarga subir por mi garganta. Por supuesto que lo están.
Porque aceptar que intentaron robarle a una anciana sería admitir que son exactamente lo que parecen ser. Ladrones. Gente sin escrúpulos. Es más fácil pintarme como la villana. El detective sacó una carpeta y la abrió frente a mí. Tenemos evidencia sólida, señora. Fotos de los muebles siendo descargados. Testimonios de los trabajadores de mudanza. Sus pertenencias en cajas en la acera. La conversación grabada de la llamada al 911. Y tenemos la confesión involuntaria de su nuera admitiendo que sabían que era una trampa, lo cual implica conocimiento de culpabilidad. El caso es fuerte. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté, aunque parte de mí no estaba segura de querer saber la respuesta. El detective cerró la carpeta. Serán procesados por invasión de propiedad privada, intento de usurpación, y posiblemente conspiración para cometer fraude si podemos probar que el abogado estaba involucrado en crear documentación falsa. Dependiendo de los antecedentes penales, que estamos revisando, podrían enfrentar entre 2 y 5 años de prisión. Aunque siendo realistas, probablemente negociarán una sentencia reducida con libertad condicional si se declaran culpables. 5 años. Mi hijo podría ir a prisión por 5 años. Por culpa mía. No, me corregí mentalmente. Por culpa de él. Por sus decisiones. Por su avaricia. Salí de la estación de policía sintiéndome más vieja que nunca. El peso de 71 años nunca había sido tan palpable. Marta me estaba esperando en el estacionamiento, fiel como siempre. Me llevó de regreso al vecindario, pero no a su casa. La policía había terminado de procesar mi casa y me habían dado permiso para volver a entrar. Me quedé parada frente a mi puerta, con las llaves en la mano, sintiendo una resistencia extraña a entrar. Esta casa que había sido mi refugio durante 40 años ahora se sentía contaminada, manchada por la traición, por el odio, por el dolor. Pero era mi casa, y no iba a dejar que me la quitaran. Ni Diego ni nadie más. Abrí la puerta y entré. El interior estaba en caos. Los muebles nuevos que habían alcanzado a meter estaban exactamente donde los trabajadores los habían dejado cuando llegó la policía. Cajas abiertas con cosas de Diego y Daniela esparcidas por todas partes. Mis propios objetos movidos de sus lugares. Fotos volcadas. El sofá que mi esposo y yo compramos hacía tantos años estaba rincón en un rincón, reemplazado por ese horrible sofá beige que nunca pedí. La sala se veía como un campo de batalla. Y en cierto modo, lo era. Comencé a limpiar metódicamente. Saqué cada objeto que no me pertenecía. Cada caja con ropa de ellos. Cada mueble nuevo. Todo lo apilé en el garaje. La policía me había dicho que técnicamente esas cosas todavía les pertenecían y tendrían que venir a recogerlas eventualmente, pero que yo tenía derecho a sacarlas de mi espacio habitable. Trabajé durante horas, sudando, cansándome, pero sin detenerme. Cada objeto que removía era un acto de recuperación, de reclamar mi espacio, de borrar su presencia de mi vida. Cuando llegué a su habitación, me detuve en la puerta. Esta había sido la habitación de Diego cuando era niño. Aquí había dormido durante 18 años. Aquí había soñado sus sueños de infancia. Aquí yo solía sentarme en el borde de su cama y leerle cuentos antes de dormir. Y ahora estaba llena de cosas suyas y de Daniela. Su ropa en el armario. Sus objetos personales en los cajones. Evidencia de una vida que habían estado viviendo mientras planeaban robarme la mía. Comencé a empacar todo en cajas. Ropa, libros, electrónicos. Todo. Lo hice sin emoción, como si estuviera limpiando la habitación de extraños. Encontré algo que me hizo detenerme. Era una foto vieja, escondida en el fondo del cajón de la mesita de noche. Una foto de Diego y yo cuando él tenía tal vez 7 años. Estábamos en el parque, ambos sonriendo a la cámara. Yo lo tenía en brazos aunque ya estaba grande para eso, y él me abrazaba el cuello con esa confianza absoluta que tienen los niños que saben que están seguros. Miré esa foto durante largo rato. Ese niño en la imagen me amaba. De eso estaba segura. ¿Qué había pasado con ese amor? ¿Cuándo se había transformado en indiferencia y luego en traición? ¿Había sido mi culpa de alguna manera? ¿Lo malcrié? ¿Le di demasiado? ¿O muy poco? Guardé la foto en mi bolsillo. No sabía por qué. Tal vez como recordatorio de que una vez,
hace mucho tiempo, las cosas fueron diferentes. O tal vez como recordatorio de por qué dolía tanto. Porque no estaba perdiendo solo a mi hijo presente. Estaba perdiendo también al niño que fue. A todas las versiones de él que alguna vez amé. Terminé de empacar todo en cajas y las sellé con cinta adhesiva. Escribí en cada una con marcador negro, pertenencias de Diego y Daniela. Las dejé apiladas en el garaje junto con los muebles que habían intentado traer. Que vinieran a recogerlas cuando quisieran. O que no vinieran nunca. Ya no me importaba. Solo quería que su presencia física desapareciera de mi espacio. Cada objeto que removía me hacía respirar un poco más fácil. Como si estuviera liberándome de un peso que había estado cargando sin darme cuenta. La semana siguiente fue un torbellino de trámites legales. José, mi abogado, me guió a través de cada paso. Presentamos documentos. Firmé declaraciones. Revisamos la evidencia una y otra vez. Diego, Daniela y Rafael habían contratado a sus propios abogados, quienes intentaban construir una defensa basada en que existía un acuerdo verbal, que yo les había prometido la casa, que ellos habían estado cuidándome y merecían compensación. Mentiras elaboradas que no resistían el escrutinio básico. No había ningún documento. Ningún testigo independiente. Ninguna prueba de que yo alguna vez hubiera acordado darles mi casa. El fiscal asignado al caso me llamó un martes por la tarde. Era una mujer joven, tal vez de 35 años, con una voz firme y profesional. Señora Rosales, los abogados de los acusados han propuesto un acuerdo. Se declararán culpables de cargos menores a cambio de libertad condicional y servicios comunitarios. Sin tiempo en prisión. Quieren saber si usted estaría dispuesta a aceptar. Me quedé en silencio por un momento, procesando. Parte de mí quería rechazarlo. Quería que enfrentaran las consecuencias completas. Que pasaran tiempo tras las rejas pensando en lo que habían intentado hacer. Pero otra parte de mí, más cansada, solo quería que terminara. Que se fueran de mi vida de una vez por todas. ¿Qué recomienda usted?, pregunté finalmente. La fiscal suspiró. Honestamente, señora, los casos de familias son complicados. Si vamos a juicio, hay una posibilidad de que un jurado sienta simpatía por ellos precisamente porque es su hijo. Podrían verla a usted como demasiado dura. El acuerdo garantiza una condena en su historial criminal, garantiza que tendrán antecedentes penales de por vida, y usted puede solicitar una orden de restricción para que no puedan acercarse a su propiedad. Es una victoria, aunque no sea tan dramática como nos gustaría. Tenía razón. Y yo estaba demasiado cansada para pelear. Acepto el acuerdo, dije. Pero quiero la orden de restricción. No quiero volver a verlos cerca de mi casa nunca más. El acuerdo se finalizó 2 semanas después. Diego, Daniela y Rafael se declararon culpables de invasión de propiedad en un grado menor. Recibieron 2 años de libertad condicional, 300 horas de servicio comunitario cada uno, y quedaron con antecedentes penales permanentes. La orden de restricción fue aprobada. Ninguno de ellos podía acercarse a menos de 500 metros de mi casa por los próximos 5 años. Si lo hacían, irían directamente a prisión. Era suficiente. Tenía que ser suficiente. No fui a la audiencia final. No quería ver sus caras de nuevo. José me representó y me llamó cuando todo terminó. Se acabó, Dalva, dijo con voz cansada pero satisfecha. Puedes seguir con tu vida ahora. ¿Pero podía realmente? ¿Cómo sigues adelante cuando tu única familia te traicionó de la forma más vil posible? ¿Cómo reconstruyes una vida cuando el cimiento de tu existencia, el amor maternal, resultó ser unilateral? No tenía respuestas. Solo tenía días por delante y la determinación de llenarlos de alguna manera. Los vecinos comenzaron a tratarme diferente. Algunos con lástima, que odiaba. Otros con admiración, lo cual me incomodaba. El señor Alberto de 3 casas más abajo me detuvo una mañana cuando estaba recogiendo el periódico. Hiciste lo correcto, me dijo simplemente. Sé que no se siente así, pero lo hiciste. Asentí, incapaz de formar palabras. Teresa, la del perro, dejó de saludarme por completo. Claramente pensaba que yo había sido demasiado cruel. Que una madre nunca debería hacer lo que yo hice. Y tal vez tenía razón.
Tal vez había cruzado una línea que no debería haberse cruzado. Pero ellos cruzaron una línea primero. Y yo solo me defendí. Pasaron 2 meses. La casa lentamente volvió a sentirse mía. Redecoré la habitación de Diego, transformándola en algo completamente nuevo. Un estudio. Un espacio para mí. Pinté las paredes de un color suave que me traía paz. Compré muebles nuevos que no tenían memorias asociadas. Cada cambio era un paso hacia adelante. Cada modificación era un acto de recuperación. Pero las noches seguían siendo difíciles. En la oscuridad, sola en mi cama, las dudas me visitaban. ¿Había exagerado? ¿Había una mejor manera? ¿Perdí a mi hijo por ser demasiado orgullosa para perdonar? Una tarde, 3 meses después del incidente, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de Diego. Mi mano tembló mientras abría el sobre. Parte de mí esperaba una disculpa. Palabras de arrepentimiento. Reconocimiento de lo que habían hecho mal. Pero lo que encontré fue muy diferente. La carta era corta, escrita con letra apresurada y rabiosa. «Espero que estés feliz», decía. «Destruiste mi vida. Daniela y yo perdimos nuestros trabajos por los antecedentes penales. No podemos rentar un apartamento decente. Todo por tu egoísmo. Por no querer compartir una casa que de todas formas iba a ser mía algún día. Eres una madre terrible. Siempre lo fuiste. Papá estaría avergonzado de ti». Las últimas palabras fueron las que más dolieron. Invocar a mi esposo muerto, al hombre que amé durante 25 años, para atacarme. Fue un golpe bajo diseñado para destruirme. Y casi funcionó. Casi me quebró. Pero entonces recordé algo. Recordé la noche en que mi esposo estaba en el hospital, días antes de morir, cuando me tomó la mano y me dijo: «Dalva, prométeme que nunca dejarás que nadie te pisotee. Ni siquiera Diego. Sé fuerte. Sé la mujer increíble que siempre has sido». Esas fueron prácticamente sus últimas palabras coherentes. Y ahora, años después, finalmente entendía lo que había querido decir. No era ser cruel. Era ser fuerte. Era no permitir que el amor se convirtiera en una debilidad que otros pudieran explotar. Rompí la carta en pedazos pequeños y la tiré a la basura. No iba a responder. No iba a darle el poder de herirme más de lo que ya lo había hecho. Diego había hecho su elección. Yo había hecho la mía. Y ahora ambos teníamos que vivir con las consecuencias. Algunos dirían que yo gané. Que tengo mi casa, mi paz, mi libertad. Pero no se siente como una victoria. Se siente como una pérdida. La pérdida de una ilusión. La pérdida de una familia que tal vez nunca existió realmente de la forma en que yo pensaba. Pero es una pérdida que puedo vivir con ella. Porque la alternativa era perderme a mí misma. Y eso nunca fue una opción. Marta sigue siendo mi roca. Viene a tomar café conmigo todas las mañanas. Me acompaña a las citas médicas. Me invita a cenar los domingos. Me recuerda que no estoy sola, aunque mi familia biológica me haya abandonado. Porque la familia, aprendí, no siempre es sangre. A veces es la vecina que te abre su casa cuando no tienes a dónde ir. Es el abogado que pelea por ti sin juzgarte. Es el detective que ve tu verdad cuando otros solo ven conflicto. Es la gente que elige estar a tu lado incluso cuando las cosas se ponen difíciles. He comenzado a hacer voluntariado en un centro para adultos mayores. Ayudo a otras personas de mi edad que están pasando por situaciones similares. Abuso financiero por parte de familiares es más común de lo que la gente piensa. Y muchos no tienen el coraje o los recursos para defenderse como yo lo hice. Les comparto mi historia. No con orgullo, sino con honestidad. Les digo que duele. Que es una de las cosas más difíciles que he hecho. Pero también les digo que vale la pena. Que su dignidad vale la pena. Que su paz vale la pena. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que me escondí en la casa de Marta y vi cómo mi hijo intentaba robarme todo. 6 meses en los que he aprendido a vivir con el peso de mis decisiones. Algunas personas me preguntan si alguna vez he considerado perdonar a Diego. Si alguna vez he pensado en levantar el teléfono y llamarlo. Y la respuesta honesta es no. No porque sea cruel. No porque disfrute del dolor.
sino porque el perdón requiere arrepentimiento del otro lado. Y Diego nunca se arrepintió. Ni siquiera después de ser arrestado. Ni siquiera después de perder su trabajo y su reputación. Todavía cree que yo soy la villana de esta historia. Que él era la víctima. Y no puedo perdonar a alguien que ni siquiera reconoce lo que hizo mal. La casa se siente diferente ahora. Más tranquila. Más mía. He hecho cambios pequeños pero significativos. Planté flores nuevas en el jardín. Colores brillantes que me hacen sonreír cada mañana cuando las veo. Cambié las cortinas de la sala por unas más claras que dejan entrar más luz. Reorganicé los muebles de manera que los espacios fluyan mejor. Cada cambio es una declaración. Esta es mi casa. Mi refugio. Mi espacio. Y nadie me lo va a quitar nunca más. Ni con manipulación. Ni con traición. Ni con ningún plan elaborado. Porque ahora sé de lo que soy capaz cuando me acorralan. Y esa certeza me da una fuerza que nunca supe que tenía. José vino a visitarme la semana pasada. Tomamos café en mi sala, la misma sala donde alguna vez Diego y Daniela planearon su robo. ¿Cómo estás realmente, Dalva?, me preguntó con esa forma directa que caracteriza a los buenos abogados. Pensé en la pregunta con honestidad antes de responder. Estoy triste, admití. Pero también estoy en paz. Y creo que la paz es más importante que la felicidad cuando tienes 71 años. Él asintió, entendiendo lo que no dije. Que había elegido mi dignidad sobre la ilusión de familia. Que había elegido protegerme sobre mantener una relación tóxica. Y que esa elección, aunque dolorosa, era la correcta. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Por un segundo consideré no contestar, pero la curiosidad pudo más. Era Daniela. Su voz sonaba diferente. Más suave. Más quebrada. Dalva, comenzó, y noté que ya no me llamaba por mi nombre con ese tono despectivo que solía usar. Solo quería decirte que lo siento. Sé que es tarde. Sé que el daño está hecho. Pero necesitaba que lo escucharas. Me quedé en silencio, procesando. Parte de mí quería colgar inmediatamente. Pero otra parte, una parte que tal vez era demasiado blanda, quería escuchar. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente. ¿Por qué después de 6 meses? Escuché su respiración temblorosa del otro lado de la línea. Porque Diego y yo nos separamos. Porque perdí todo. Mi trabajo, mi familia, mi reputación. Y en algún momento, sentada sola en un apartamento que apenas puedo pagar, me di cuenta de que todo fue por mi culpa. Que si no hubiera sido tan ambiciosa, tan codiciosa, nada de esto habría pasado. Sus palabras sonaban genuinas. O tal vez solo era otra manipulación. Ya no podía distinguir. Ya no quería distinguir. Daniela, dije con voz calmada, aprecio tu llamada. Pero una disculpa no deshace lo que pasó. No me devuelve los meses de paz que perdí. No borra el hecho de que planeaste robarme mi casa. Tus consecuencias son el resultado de tus acciones, no de las mías. Hubo un silencio largo. Luego escuché algo que sonó como un sollozo contenido. Lo sé. Solo quería que supieras que lo siento. Y que tienes razón. En todo. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sosteniendo el teléfono, sintiendo una mezcla extraña de emociones. No sentí satisfacción por su arrepentimiento. No sentí vindicación. Solo sentí cansancio. Cansancio de todo el dolor. De todo el drama. De toda la energía desperdiciada en gente que no valía la pena. Bloqueé su número después de esa llamada. No porque fuera cruel, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo completamente. Necesitaba seguir adelante sin mirar atrás constantemente. El mes pasado celebré mi cumpleaños número 72. Marta organizó una pequeña reunión en su casa. Vinieron algunos vecinos, gente del centro de voluntariado, José y su esposa. Fue íntimo, cálido, lleno de risa genuina. Nadie mencionó a Diego. Nadie preguntó por mi familia. Porque las personas ahí eran mi familia. La familia que elegí. La familia que me eligió a mí. Cuando soplé las velas de mi pastel, no pedí un deseo relacionado con Diego. No pedí reconciliación ni perdón ni nada que tuviera que ver con el pasado. Pedí paz.
Más días como ese. Más momentos de alegría simple. Más razones para sonreír. Y sentí que tal vez, solo tal vez, ese deseo se estaba cumpliendo poco a poco. Algunas noches todavía sueño con Diego. Pero no con el Diego adulto que me traicionó. Sueño con el niño que fue. Con sus risas. Con sus abrazos. Con esos momentos en que el mundo era simple y el amor era incondicional. Me despierto de esos sueños con lágrimas en las mejillas, pero ya no me rompen como antes. Porque he aprendido algo fundamental en estos meses. Puedes amar a alguien y aún así protegerte de ellos. Puedes guardar los buenos recuerdos sin permitir que justifiquen el mal comportamiento. Puedes llorar por lo que perdiste sin arrepentirte de haberte salvado. Todo eso puede coexistir. Y esa coexistencia es lo que me permite seguir adelante. Esta mañana estaba en mi jardín, regando mis flores nuevas, cuando el señor Alberto pasó caminando. Se detuvo y me miró por un largo momento. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, Dalva?, preguntó. Negué con la cabeza, curiosa. Que todavía estás aquí. Muchas personas en tu situación se habrían rendido. Se habrían dejado llevar por la culpa o el dolor. Pero tú sigues adelante. Sigues cuidando tu jardín. Sigues sonriendo. Sigues viviendo. Sus palabras me tocaron más profundo de lo que él probablemente imaginó. Porque tenía razón. Todavía estaba aquí. Todavía estaba de pie. Todavía estaba luchando por mi paz cada día. Y eso, en sí mismo, era una victoria. He comenzado a escribir mis memorias. No para publicarlas. No para que el mundo conozca mi historia. Sino para mí misma. Para procesar todo lo que pasó. Para entender cómo llegué aquí. Para dejar un registro de que existí, de que luché, de que sobreviví. Las escribo a mano, en un cuaderno viejo, tarde en la noche cuando la casa está silenciosa. Cada palabra es una liberación. Cada página es una catarsis. Y lentamente, línea por línea, estoy reconstruyendo mi narrativa. No como víctima. No como villana. Sino como una mujer que tomó decisiones difíciles y está aprendiendo a vivir con ellas. Si pudiera volver atrás, ¿haría las cosas diferente? La gente me pregunta eso constantemente. Y la respuesta es complicada. Por supuesto que desearía que Diego nunca hubiera intentado robarme. Desearía que nuestra relación fuera diferente. Desearía tener una familia real, amorosa, funcional. Pero no puedo cambiar quién es Diego. No puedo cambiar sus decisiones. Solo puedo controlar las mías. Y dadas las circunstancias, dada la información que tenía, sí, lo haría de nuevo. Porque la alternativa era perderlo todo. Y al menos de esta manera, salvé lo que era verdaderamente mío. Mi casa. Mi dignidad. Mi paz. Hay días buenos y días malos. Días en que me siento fuerte y días en que apenas puedo levantarme de la cama. Días en que estoy orgullosa de lo que hice y días en que la culpa me carcome. Pero todos esos días son míos. Vividos en mis términos. En mi casa. Rodeada de gente que genuinamente me aprecia. Y eso tiene que ser suficiente. Porque es todo lo que tengo. Y honestamente, es más de lo que muchas personas tienen. Tengo mi integridad. Tengo mi hogar. Tengo mi autonomía. Y a mis 72 años, he aprendido que esas cosas no tienen precio. Vale la pena luchar por ellas. Vale la pena sacrificar por ellas. Incluso cuando el sacrificio es tu propia familia. El sol se está poniendo ahora mientras escribo estas últimas líneas. La luz dorada entra por mi ventana, iluminando las paredes que tanto amo. Escucho a los pájaros cantando afuera. Huelo el café que Marta acaba de preparar en su casa y que probablemente traerá en cualquier momento. Y por primera vez en mucho tiempo, me siento completa. No feliz en el sentido tradicional, pero completa. Entera. Yo misma. Y tal vez eso es todo lo que cualquiera puede pedir de la vida. Ser fiel a uno mismo, incluso cuando duele. Especialmente cuando duele.